Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por otro lado, en cuanto a su trámite, cabe señalar que éste se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. El principio de concentración se traduce en que en un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia. Por su parte, el de continuidad implica que las referidas etapas o fases, pruebas, alegatos y sentencias se reducen una a la otra, la que implica que concluida una debe desarrollarse de inmediato la otra, y el de unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no puede escindirse, es decir, que es indivisible. Finalmente, en torno a la audiencia constitucional cabe señalar que ésta no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha y hora fijadas en el auto emisario, pues puede ocurrir que ésta se difiera o se suspenda. En el desarrollo de la audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. Es en esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público Federal, e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal, donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente procesal, donde la autoridad competente da actuaciones de lo referente del juicio, y se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte, conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia, en el auto o acuerdo en que se ordenan admitir la demanda de amparo. Debe señalarse el día y hora para que tenga lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclame las violaciones a las garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracción 1 y octavo y 10º, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el artículo 155 señala que una vez abierta se proceda a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, o las que en ese momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos, para luego recibir, si es necesario, el pedimento del representante social federal y terminar con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo al quejoso, o bien se sobresea el juicio por existir una causa de improcedencia. Es común que, una vez asentado lo referente a los alegatos, las partes que asistan a la audiencia se concreten a firmar el acta o diligencia respectiva, y queda pendiente el dictado de la sentencia, que suele pronunciarse en días posteriores e incluso meses después, cuando la complejidad o la característica del asunto así lo reclaman, o cuando el exceso de trabajo de los tribunales no lo permiten. El juez, haciendo uso de sus conocimientos, analizará el escrito de demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas, en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio del control constitucional, y en su caso señalará contra qué actos específicos y contra qué autoridad surtirán los efectos del amparo. Las fases de la audiencia constitucional
son 4 y se llevan de la siguiente manera. Primero es el periodo probatorio. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisibles, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas, excepto las confesionales y las que fueran contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que si bien, por regla general, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así, por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado por la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado por la propia audiencia. En el periodo número 2 es el de alegatos, finalizando el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y en su caso el procedimiento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les existe la razón, de modo de que declaren fundadas sus pretensiones o en su caso sus excepciones al dictarse sentencia. Por regla general los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trate de actos que imponen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar en auto se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto puede también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. La última fase es la sentencia. La audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse por las 3 etapas referidas, tal como se establece en el siguiente criterio jurisprudencial. Del artículo 155 de la Ley de Amparo, se corrige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de 3 etapas, a saber, la primera las de prueba, la segunda de los alegatos y la tercera la sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas 3 etapas constituye la formalidad esencial del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos, que existe el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el que pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción cuarta, de la ley de la materia, aún en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes, ni existen promociones o pedimentos del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepciones al respecto. Eso es lo que estipula la audiencia constitucional. Muchas gracias.